Mi novio cayó por un acantilado, y el mundo decidió que yo quise matarlo. Nunca imaginé que estaría escribiendo algo así, menos aún para defenderme de una acusación tan grave. Pero desde que Valentín cayó por el acantilado, mi vida se volvió un desastre. De un momento a otro, me convertí en la novia que quiso deshacerse de él, la villana de una historia que todos creen conocer mejor que yo. Es ridículo, pero aún repitiéndome que no soy una asesina, que jamás quise hacerle daño, no puedo evitar sentir que el mundo ya decidió quién soy. No voy a fingir que nuestra relación atravesaba una buena etapa. Estábamos distantes, irritables, desgastados. Ese viaje de trekking era casi nuestro último intento de reconectar. Él quería recuperarnos. Yo, aunque me duela admitirlo, ya estaba mentalmente en otro lugar. Había desarrollado sentimientos por otra persona, algo que sé que muchos van a usar en mi contra, como si enamorarme de alguien más significara que deseaba hacerle daño. No era así. Mi intención, aunque torpe, era terminar de forma madura, explicarle con calma y después seguir adelante. El día del trekking empezó normal. Hacía frío, pero el clima era manejable y el sendero estaba casi vacío porque era temporada baja. A él lo noté más serio que de costumbre, pero lo atribuí al cansancio. Cuando llegamos a la cima, el viento era insoportable. Las ráfagas eran tan fuertes que yo no podía evitar imaginar un accidente. Le pedí que volviéramos a bajar, pero Valentín se rió y dijo que exageraba. Quise ignorarlo, pero entonces sacó el tema de nuestra relación. Yo no quería hablar de eso ahí arriba, en medio del viento, cansada y con esa sensación de peligro constante. Pero él insistió. Dijo que me notaba distante, que ya no era la misma, que algo estaba ocultando. Y yo, agotada, frustrada, sin paciencia, solté lo que venía conteniendo, quería terminar. Él se quedó helado. Luego se enojó. Me preguntó si había alguien más. Yo intenté mantener la calma, pero su tono me hizo sentir atacada, como si estuviéramos repitiendo discusiones anteriores. Él hizo un gesto brusco, levantando la mano, y aunque no sé qué intención tenía, mi cuerpo reaccionó por reflejo. Levanté las manos para detenerlo o protegerme. No lo pensé. Fue un movimiento instintivo. Y en ese mismo instante, una ráfaga de viento muchísimo más fuerte que las anteriores golpeó de frente. Todo ocurrió tan rápido que todavía no logro ordenar la secuencia con claridad. Valentín retrocedió un paso, luego otro, y su rostro se transformó en una expresión de puro terror. Yo extendí las manos hacia él, pero no llegué a tocarlo. Las piedras cedieron, él perdió el equilibrio y, antes de que pudiera reaccionar, cayó. No hubo grito. No hubo un ruido claro que indicara el impacto. Solo un silencio que me heló por dentro. Me quedé paralizada. Cuando por fin pude moverme, corrí al borde, pero no vi nada. Las rocas, los arbustos, la altura, me hicieron comprender que no podía bajar por allí, que no había forma segura. Entré en pánico. La caminata para buscar ayuda se sintió eterna. Entre el frío, el viento, el shock, ya no sabía si caminaba o solo avanzaba por inercia. Cuando llegué a una avenida, logré pedir ayuda, pero estaba tan confundida que mis palabras no tenían sentido. Dije que se había perdido. Lo sé. No tiene lógica, pero mi cabeza buscaba protegerme del horror de haberlo visto caer. No quería pronunciar en voz alta lo que había pasado. Cuando llegaron los guardaparques, empezaron la búsqueda. Yo estaba temblando, intentando ordenar mi mente, diciéndome que había sido un accidente, que él estaba muerto, que nada tenía reparación ya. Pero 2 horas después, me dijeron que estaba vivo. Y en lugar de sentir alivio, lo primero que vi en sus ojos fue sospecha. Desde ese momento, todo se volvió aún más confuso. Había un testigo. Alguien que decía haber visto la caída. Y su versión no coincidía con la mía. En un instante, dejé de ser la novia desesperada para convertirme en la principal sospechosa. Cuando me enteré de la existencia del testigo, creí que eso me ayudaría, que alguien más había estado allí y podría confirmar que fue el viento. Pero no. Su versión me condenó incluso antes de poder defenderme. Mateo, así se presentó después, era un fotógrafo de montaña que estaba grabando el paisaje desde otra colina. Según él, vio un empujón. Según él, vio como yo extendía el brazo con intención. Leer lo que escribió en redes fue como revivir mi peor pesadilla, pero multiplicada por 1000. Describió la escena como si yo lo hubiera hecho de forma fría, calculada. Dijo que mi reacción al caer Valentín fue sospechosa, que no me acerqué al borde, que salí corriendo. Él tenía su versión muy clara, una versión que, desde su perspectiva lejana, parecía completa. Lo más difícil es que entiendo por qué lo percibió así. Si hubiera visto la escena desde lejos, con el viento, con gestos alterados, con un hombre retrocediendo hacia un precipicio, yo también habría pensado cualquier cosa. Pero no fue así. Y aún así, Mateo escribió que yo lo empujé. Dijo que tenía todo grabado en su cámara, que mi gesto se veía nítido, que no había dudas. Su publicación se volvió viral.
Fue cuestión de horas para que mi nombre apareciera en todos lados. La novia homicida. La empujó por celos. Quería quedarse con su amante. Historias inventadas, exageraciones, teorías que me transformaban en un monstruo. Mientras él contaba su versión, yo estaba siendo interrogada. Y sí, cometí errores. Al principio dije que se había perdido. Luego intenté explicar lo del viento. Más tarde, en medio del llanto y la confusión, mencioné que pensé que Valentín podía atacarme. Cada palabra mía sonaba contradictoria, imprecisa, incoherente. No estaba en condiciones de narrar nada con claridad. Mi cabeza era un torbellino y cada intento de explicarme me hundía más. La policía lo interpretó como mentiras, como si estuviera intentando ocultar mis verdaderas intenciones. Después aparecieron los mensajes filtrados de mi teléfono. Conversaciones donde hablaba de mis sentimientos por otra persona. Comentarios donde decía que la relación estaba desgastada. Para la prensa, para la gente, para todos, eso era suficiente para armar el motivo perfecto. En paralelo, Mateo se transformó en un héroe. El testigo que lo salvó. El que grabó la verdad. Él acompañó al rescate, él señaló la ubicación exacta donde Valentín estaba herido, él ayudó a que sobreviviera. Y lo agradezco, de verdad. Si no fuera por él, Valentín habría muerto. Pero su interpretación de lo que vio arruinó mi vida. En su relato, yo era una mujer cruel. Alguien que empuja a su pareja y luego huye sin mirar atrás. Alguien capaz de dejar morir a un ser humano. Y lo que más me dolió fue leer que visitó a Valentín en el hospital. Que su familia lo recibió con agradecimiento. Que él mismo le tomó la mano y le agradeció por salvarle la vida. Todo mientras yo era señalada como la culpable de su desgracia. Cuando me enteré de que Valentín había sobrevivido, pensé que él podría decir la verdad. Que recordaría que no lo toqué. Que el viento fue el que lo desequilibró. Pero no. Él solo dijo que discutimos, que yo quería terminar, que estaba alterada. No recordaba el momento exacto de la caída. Y su silencio reforzó la idea de que yo había mentido. Mi vida se volvió un infierno mediático. Acoso, insultos, amenazas. Nadie quería escucharme. Nadie quería creer que un accidente en un lugar peligroso puede verse como algo intencional desde lejos. Mateo siguió publicando actualizaciones, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Valentín seguía recuperándose. Y yo era la única que sabía exactamente cómo había ocurrido, pero la única a la que nadie le creía. Fue en prisión preventiva donde entendí que ya no importaba lo que dijera. Lo que había visto Mateo, lo que había grabado su cámara, lo que interpretó cada medio, eso era mi destino. Mi defensa intentó argumentar que el viento era excepcionalmente fuerte, que el terreno era inestable, que mi reacción fue reflejo, no intención. Pero contra una grabación a distancia que parecía mostrar un empujón, no había mucho que hacer. El juicio fue rápido. La presión mediática no ayudó. La gente pedía justicia como si Valentín hubiera muerto, aunque él seguía vivo gracias a un milagro. La fiscalía presentó mi relación paralela como el motivo perfecto. Dijeron que quería liberarme de Valentín para continuar con otro hombre. Mostraron mis contradicciones como prueba de culpabilidad. Yo intenté explicar lo que había vivido, pero sonaba débil, defensiva, desesperada. Mateo declaró con seguridad. Su voz llenó la sala. Él creyó realmente lo que vio, y eso lo hacía aún más devastador. Cuando presentó la grabación, el silencio fue absoluto. No mostraba la distancia, no mostraba el viento brutal, no captaba la ráfaga que lo empujó. Solo mostraba a una mujer alterada extendiendo el brazo y a un hombre cayendo. La sentencia fue de 12 años. 12. Por intento de homicidio y abandono. Abandono. Como si yo hubiera tenido otra opción que no fuera correr por ayuda. Como si mi reacción no hubiera sido humana, impulsiva, caótica, pero jamás malintencionada. En la cárcel, el tiempo se volvió un concepto extraño. No sé si fueron semanas o meses los que pasé repasando una y otra vez ese instante en mi cabeza, preguntándome si pude haber actuado distinto. Si hubiera mantenido la calma, si no hubiera levantado las manos, si hubiera elegido otra forma de decir que quería terminar, pero todo eso ya no importaba. La historia que quedó escrita es la versión que Mateo creyó ver, la que Valentín no pudo contradecir porque no recordaba, la que la prensa moldeó para vender titulares. A veces imagino a Valentín en su rehabilitación, avanzando poco a poco, sin saber que sigo pensando en él, no como víctima de mi supuesta crueldad, sino como alguien con quien compartí años reales de cariño antes de que todo se desmoronara. Imagino a Mateo convencido de haber hecho lo correcto, sin saber que su percepción, aunque sincera, destruyó más vidas de las que salvó. Yo solo quería terminar una relación con honestidad. Nunca quise que él cayera. Nunca quise ser recordada como la mujer que casi mata a su pareja. Pero eso es lo que quedó registrado. Eso es lo que el mundo decidió creer. Y aquí, entre estas paredes, con una condena encima, lo único que puedo hacer es escribir mi versión, no para convencer a nadie,
sino para dejar constancia de que, en algún lugar de esta historia llena de opiniones ajenas, yo también existo. Yo también tengo una verdad. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.